Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días, amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo en RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Hoy 3 de octubre se cumple poco más de medio siglo, 51 años exactamente, del golpe del general Juan Velasco Alvarado. Y hemos aquí al cabo de medio siglo hablando otra vez de golpe, de este tema y de las posibles salidas a la crisis que vivimos. Vamos a hablar en un minuto con un invitado muy especial. Bienvenidos. Amigos, buenos días, soy Uri Benchmuel, esto es Ni con Dios ni con el Diablo, estamos en RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja, con un invitado muy especial, Luis Solari de la Fuente, ex congresista, ex ministro de Salud, ex presidente del Consejo de Ministros, miembro fundador de Perú Posible, se fue al cabo de unos años por discrepancias, y con una gran experiencia además porque participó en la mesa de negociación de la OEA que llevó a una salida cuando se produjo la crisis constitucional y política en el tramo final del gobierno de Alberto Fujimori. Bienvenido, Lucho, un placer tenerte aquí, muchas gracias. Gracias, Uri, por la invitación y felicitaciones por el programa y felicitaciones a Radio San Borja por esta plataforma, ¿no? Muchas gracias. En este programa el protagonista es el invitado y no el conductor. No como en otros. No lo iba a decir, pero no como en otros. Pero permíteme robarte un par de minutos porque el estrella eres tú aquí, para empezar por algún lado, por donde le metemos el agua al coco, como dicen los cubanos. Entonces, o se la sacamos también. También. Apelando a tu experiencia, es decir, usualmente discrepo suelo discrepar con la ex congresista Indira Wilka, pero hoy en la mañana ella ha declarado en otro medio algo que me parece, el fujimorismo y cierto grupo del Parlamento está en la etapa de negación. Entonces yo lo percibo y lo hablábamos aquí en días anteriores con otros invitados, como que estamos en dos mundos paralelos, viviendo dos realidades alternas. Una es la realidad constitucional, ¿no es cierto?, legal, en la cual Martín Vizcarra, según coinciden muchos, se ha convertido en un gobernante de facto, ya no es presidente legítimo de la República, y un mundo real en el cual la Fuerza Armada ha tomado partido, con lo cual ha vuelto al escenario político, cosa que no se veía desde el año 2000, un escenario en el cual la OEA ha dicho, bueno, arréglense ustedes, los medios del Washington Post hoy ha publicado una editorial en el mismo sentido, el gobierno de España también ha hecho poco más o menos lo mismo, el secretario general de la OEA, no es la OEA, es un comunicado del secretario general de la OEA, Luis Almagro, bueno, que el Tribunal Constitucional decida. Entonces ayer Pedro Lecce dice, bueno, pero ese tribunal está capturado, en fin. No sé, yo veo un mundo donde la real política ya se ha impuesto. El Jurado Nacional de Elecciones ya ha puesto fecha para la siguiente, y el propio Laechea ayer cuando dice renuncie usted, total, por un lado dice que es presidente de facto y por el otro le dice renuncia, con lo cual está, no sé, en fin. Para empezar, ¿cómo ves tú el panorama? Bueno, lo que pasa es que una cosa somos nosotros que estamos en la platea y otra cosa es tener al toro que se te viene encima, ya que estamos en el mes de octubre, ¿no? Así es. Una cosa es y hablando del mes del Señor Los Milagros, una cosa es que tú sigas la procesión y otra cosa es que cargues el anda que pesa duro, ¿no? Son dos cosas. Entonces, eso es lo que pasa en este momento. En este momento hay una etapa de confusión donde eso de la negación, obviamente todos sabemos que el señor Vizcarra desde noviembre del año 2018 se configuró como un presidente de centro izquierda.
Entonces, obviamente, la izquierda se sacó la lotería, ¿no? O sea, imagínate, tú te sacas, o cualquier persona que no esté, se saca $200 millones, y lo primero es, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con estos millones? Yo no tengo ni idea, yo vendo mis butifarras y tranquilo, ¿no? Con eso he mandado a todos mis hijos, como un señor que poniendo inyecciones, toda la familia ha estudiado en las universidades. Entonces, no es... En este caso, para no que es, la analogía no es, sea más exacta, la izquierda no vende butifarras, sino cebo de culebra. No es, hay una confusión inicial, pero hay también claramente dos posiciones. O sea, está bien que haya confusión, pero hay dos posiciones, como tú has señalado claramente, ¿no? Hay una posición que ha tomado el poder por la fuerza y que además se ha hecho apoyar por el poder de las armas, ¿no? Hay que decirlo claramente. Y otro sector que está en la resistencia, que es obviamente un sector, como ya sabemos, impopular porque es en el Congreso. Ya sabemos nosotros, tú vas por la calle, te asalta un ladrón, una persona comienza a filmar con su celular, ¿no? Te está pateando en el suelo y tú eres el bueno y el ladrón es el malo. Pero si tú comienzas a patear al malo, tú eres el bueno y el otro sigue siendo el malo. Entonces, en la racionalidad de las personas y de las sociedades, los congresos son malos y todo el que patea al Congreso es bueno, aunque se ponga al margen de la ley, como ha sucedido en este caso, ¿no? Entonces, en este momento, obviamente, y este sector que se sacó la lotería, pues no, o sea, nunca han ganado una elección y cuando la han ganado o han robado o han trabajado mal, como es el caso del señor Humala y de la señora Villarán, que les han dado, ¿no? Oye, tú manejas esta cuestión, y lo que han hecho es llenarse los bolsillos de dinero. Entonces, este sector, de repente, le cae el premio mayor, el Ejecutivo, con sus 160.000 millones de soles para manejar, y obviamente tienen que defender esta ilegalidad, que hay que señalarlo. Tarde o temprano se va a aclarar la verdad. A veces toma tiempo, ¿no? Como el caso de la caída del muro de Berlín, que tomó 70 años. Acá estoy seguro que no va a tomar 70 años por una razón muy simple. En el siglo XXI el cambio es total, es enredado, como estamos viendo, es no secuencial, o sea, no es 1, 2, 3, 4, 5, es 1, 2, 24, 4, 7, 16, 12, ¿no? Es un cambio no secuencial al que la gente no está acostumbrada. Hay que decir que en el mundo hoy día los ultragerentes más buscados son los que pueden manejarse en una situación así, y en cuarto lugar es extremadamente rápido. Entonces, por eso cuando a mí me llamaron del extranjero, oye, ¿qué va a pasar? Le dije, calma, espera 72 horas, ¿no es cierto? Usted como que se ha movido con cucharita, claro, la taza. Hasta que el polvo se asiente. Espera, ¿no? 72 horas, no, y que los propios actores se terminen de poner su traje. Esto es como una obra de teatro, ¿no? Entonces tú llegas al teatro, todos entran iguales, ¿no? Vestidos de civil, y de repente, poco a poco se van cambiando y van apareciendo en el escenario. Entonces, primeras 24 horas, oye, renuncia a la vicepresidenta. Segundas 24, la comisión permanente sesiona y da un mensaje de resistencia. Y tercer acto, 72 horas hoy día, juramentación del gabinete. Vamos a ver quiénes son los que se atreven a incurrir en el tiempo en una conducta delictuosa. Y hay que señalar, hay por ejemplo un funcionario que nunca se le pudo probar nada irregular, ni ratería, ni nada, porque era una persona realmente honrada, pero terminó preso por ser parte de la validación del golpe del año 92. Entonces, ahora que ya están decantándose las aguas, regresemos al origen del problema. El origen del problema es simplemente la famosa cuestión de confianza, y el gran responsable es el tribunal, porque el tribunal, en la sentencia en que sobre ese tema dijo dos cosas: que se podían presentar cuando sea, como sea y donde sea, pero también dijo que versaba en dos considerandos, que se versaba solo sobre las cuestiones de gestión del gobierno. Entonces hay un sector que ha separado, de hecho, no, acá dice donde sea, como sea y para lo que sea, y omiten lo otro. Entonces ese es el problema, y nunca nadie le mandó al tribunal, por favor, acláreme esto. Entonces el Tribunal de Derecho sí
donde quieras, como quieras, para lo que quieras, pero en las materias de cuestión del gobierno. Entonces, llega el día lunes, que hay que recordar, yo hago historias clínicas, para poder llegar al final, que es el diagnóstico y el tratamiento, necesito una historia. Entonces la historia es, el presidente comienza a hablar su discurso para disolver y a los 2 minutos el Congreso aprueba la cuestión de confianza. Y no solamente eso, el gran defensor de la interpretación de la cuestión de confianza, que ha sido el constitucionalista César Landa, que ha sido miembro del tribunal y creo que presidente también, en el año 18 ha publicado un tratado que dice que la cuestión de confianza se define con votos. Como todo, en todos los parlamentos del mundo, se vota a favor, se vota en contra, me abstengo, me paro, me voy, no voto, lo que sea, pero son los votos. ¿Por qué? Porque precisamente ahí están representados los que han elegido con el voto a sus representantes y su encargo es emitir votos en su nombre y representación. Entonces, el presidente sigue leyendo, nadie le avisa, no sé si por tontos o alguien le pone una cáscara de plátano, no le dicen nada al presidente, y el presidente declara la disolución del Congreso. Pero aquí viene lo más importante, porque él interpreta que no le han dado... la famosa negación fáctica, que no está en ningún... negación fáctica, sí. Que no está en ninguna ley, que no está en ningún tratado de derecho, que no está en ninguna constitución del mundo y que no está en ningún tratado de derecho del mundo, ¿no? O sea, nadie ha podido, de los que han salido a defender esta cuestión, nadie ha podido citar una sola obra en el mundo del derecho constitucional ni legislativo donde se abre la cuestión fáctica. Pero ahí déjame terminar porque para aterrizarnos a la parte porque nos estamos viendo al mundo constitucional de nuevo, Lucho. No, lo que pasa es que en el momento que él dice no me han dado la confianza por esta cuestión, automáticamente su gabinete cesa. Automáticamente el gabinete cesa. Entonces aquí viene pues el drama hindú. Si el gabinete del Solar cesa, ¿con quién hace el Consejo de Ministros para aprobar el decreto supremo? Y después juramenta el primer ministro Ceballos, que todavía no tiene gabinete. Entonces es obvio que el decreto de disolución no ha sido aprobado por ningún Consejo de Ministros. Y eso... lo invalida. No lo invalida. Es una cosa grave penalmente hablando, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las personas que van aquí? Uno va haciendo la lista. ¿Quiénes son los que van validando eso? Bueno, primero, el gabinete que se va, que no ha dicho nada, que ellos no han aprobado. Después, los que aprueben. Después, los mandos militares que salieron. Después, los ministros que hoy día se supone que van a juramentar, vamos a ver. Sí, ya hablaremos, ¿no? Por lo pronto ya está confirmada la señorita María Antonieta Alba, creo que es. Mire, como es hija de un excelente amigo mío y compañero de carpeta, desde acá le digo de todo corazón y con la fraternidad que no vaya a juramentar de la carpeta, que no juramente, porque esto va porque tarde o temprano le van a cortar la cabeza. Va tarde o temprano a terminar mal para todos aquellos que hayan apoyado una disolución de Congreso. Sí, además María Antonieta debería cuidarse con ese nombre y ojalá que siendo una profesional respetable, pero digamos con una trayectoria muy corta, los organismos internacionales... Esos son cuestiones... Es que va a jurar. Para a mí ver, Lucho, permíteme interrumpirte un momento. Dime. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo te apuesto que si salimos a la calle podemos recorrer así como con una linterna y vamos a encontrar quizá 10 personas que entiendan lo que le estamos explicando. Mira, entonces a ver, tú dices y muchos dicen que ha habido un golpe, pero claro, estamos en el siglo XXI, entonces es un golpe, digamos, de baja intensidad, es decir, porque la gente... Cuando golpe piensa, digamos, no es un golpe tan escandaloso, tan rochoso como dirían los jóvenes, como el del 92. No ha habido tanques. No, lo que pasa es que no hay que comparar. Golpe es la apropiación del poder por la fuerza. Pero cuando dices golpe, inmediatamente evocas una figura en Latinoamérica en la que ves militares con armas en pero si tú precisas que es la apropiación de un poder del Estado
por la fuerza, entonces bueno, pero ahí sí no sé. ¿Cómo que por la fuerza? Pero si hay un decreto supremo. Entonces, que muestren... Es un golpe de baja intensidad, es decir, no ha habido militares en las calles, no ha habido tanques en las calles, la policía ha cerrado el Congreso de una manera más o menos discreta, la Fuerza Armada... Es lo mismo que tú pongas una tanqueta que 60 me refiero, a la imagen, me refiero, mi querido Lucho, a la percepción de la calle y la percepción internacional. Sí. Y luego, en estos tiempos modernos, la única muestra de poderío militar es una foto por Twitter, ¿me entiendes?, de los jefes de los institutos armados sentados, sonrientes al lado del presidente. A lo que me refiero que tú dices golpe y no hay la brutalidad de golpes anteriores, no hay la brutalidad del golpe del 68, donde sale no hay la brutalidad del 92, donde incluso entraron militares a los medios de comunicación a ver qué se publicaba al día siguiente. Me refiero, golpe de baja intensidad. Entonces, nuevamente, es decir, esos son, tiene usted razón, pero marche preso, como decían los mayores. Es que déjame decirte, tus argumentos son impecables, pero a ver, termino con esto y te cedo nuevamente la palabra. Tú dices el TC va a resolver en 4 o 5 meses. No, yo no he dicho nada sobre el TC todavía. Bueno, pero digamos, esta es una contienda, una polémica en la cual la comunidad internacional, por lo menos hasta ahora, ha dicho: es un tema interno de ustedes y lo debe resolver la instancia correspondiente, que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya ha dicho que que le va a tomar más o menos 4 meses. 4 meses significa que ya se produjeron las elecciones parlamentarias sobre las que quiero hablar más adelante, de enero, y ya salió ayer un alto funcionario del Jurado Nacional de Elecciones, que ante una pregunta en el sentido de que qué pasaría si el TC después de 4 meses dice que todo esto debe volver a foja cero, pero ya hubo elecciones, el funcionario del jurado, que ha adelantado opinión, dice, pero las elecciones constituyen ya una nueva legalidad porque vamos a tener un nuevo parlamento sobre cuya composición e intenciones, que es lo más peligroso de todo, quiero hablar adelante en enero del 2020. Entonces, toda la parte constitucional, mi querido Lucho, yo coincido contigo, pero yo creo que en ese momento los sectores políticos de centro y de derecha del país, en lugar de llorar sobre la leche derramada y en lugar de darse de cabezazos contra la pared, deberían ponerse a pensar en la estrategia para que ese parlamento no esté copado por la izquierda, no cambie la Constitución en 2 legislaturas ordinarias, porque en un año tiene tiempo para hacerlo, ni siquiera necesita convocar una constituyente para cambiar el modelo económico y para introducir seguramente todo el tema de la ideología de género. Pero ese es otro tema. Bueno. Ese es otro tema, ¿no? El tema, uno dice, oye, la comunidad internacional se ha pronunciado en tal sentido. Ok, preguntémoslo a los políticos o a los dirigentes de los partidos, si el jefe o la jefa de la misión de la OEA en el Perú, o sea, el embajador de la OEA en el Perú, ha convocado a algún partido político, o a algún dirigente, o a algún congresista del Congreso para tener la información de primera mano. No lo ha hecho. Entonces, ¿qué cosa? El secretario de la OEA tiene un satélite vigilando las cosas adentro del Congreso, tampoco. Entonces, ¿de dónde viene su opinión? Su opinión viene porque él es una persona de la izquierda uruguaya. Por eso es que él no ha convocado al Consejo Permanente para evaluar el tema. Él, como secretario general a título personal, ha emitido, y ojo, ha sido emitido antes de que la vicepresidenta renuncie. Entonces ya esta es otra situación totalmente distinta, en donde una vez desaparecido esta presidencia paralela, entre comillas, está en un lado el señor Vizcarra en Palacio, con las interpretaciones y las cuestiones jurídicas, y al otro lado está el Congreso, y punto. Y esta es una situación distinta, ¿no? Entonces, el gobierno español se ha pronunciado. ¿El embajador de España o la misión España ha entrevistado a algún político peruano? No. Y todos sabemos que en este momento el gobierno español es de izquierda también. O sea, no son pronunciamientos casuales.
Entonces, y ahí viene la respuesta, no, ustedes, la derecha y el centro deberían estar preparándose. Mira, golpe significa, cuando dice golpe de baja intensidad, ese es pues en Princeton, ¿no? En Georgetown, los académicos les encanta bautizar todo. Pero la apropiación del poder violentamente da lo mismo que sea con un tanque que sacando una norma sin aprobación del Consejo de Ministros. Para los efectos resultantes y prácticos de la realidad es exactamente igual. Porque a las finales no cuenta el procedimiento, cuenta la realidad que se crea. Entonces tú dices, no, usted ya debería, la derecha, el centro, está preparando para las elecciones. Eso significa no decir nada. Y todos sabemos en la práctica, mi querido Uri, que el peor enemigo de las democracias siempre ha sido el silencio. Porque el silencio termina siendo silencio cómplice. Entonces, al contrario, la resistencia ha demostrado siempre ser el mejor elemento de la democracia. Cuando hay tropelías, ¿no?, de los que consideran que un Estado de Derecho pueden inventar un nuevo derecho al margen del que está constituido y escrito, firmado y aprobado por todos. Entonces, en este caso, lo que va a suceder es simplemente esta situación va a comenzar, como tú dices, a extenderse en el mundo y van a comenzar a pasar cosas. ¿Y por qué van a comenzar a pasar cosas? Porque los mentirosos no pueden mentir eternamente. O sea, si sale una persona y dice, nosotros no nos han dado el voto de confianza. Oye, pero ahí están los votos, ahí está el tablero, todo el mundo lo ha visto en todo el mundo. No, eso no es cierto, no es cierto, es falso, no existe. Eso es una negación de una nueva realidad objetiva que está ahí. Entonces, los mentirosos en cualquier parte del mundo nunca han podido sostener una mentira eternamente, porque tarde o temprano van a pasar cosas, van a develarse cosas. No me preguntes qué va a pasar. A mí cuando llegué a mi casa y el 28 de julio del año 2000 y mi esposa me dice, oye, mira, ya juramentaron, mira todo lo que han hecho ustedes, ya juramentaron. Mi respuesta fue la siguiente: mira, le dije, ese señor que ha juramentado, yo te garantizo absolutamente que es incompatible con el siglo XXI. Nosotros hagamos nuestro trabajo y ya Dios se ocupará de retirarlo de la historia. En este caso, no sé por qué mecanismo será, pero es obvio que en un país que aspira en el siglo XXI a ser distinto, a ser justo, a ser fraterno por encima de todas las cosas, y que vayamos unidos hacia el Bicentenario de una forma totalmente distinta, es obvio que estas conductas que estamos viendo, que hemos visto por supuesto de archivar cosas que no deberían de facilitarle el perdón a gente que son unos sinvergüenzas, ¿no?, que había, como he dicho, había que escupirlos de la historia del Perú. Estas conductas, todas estas, son incompatibles con el país que nosotros estamos siendo en este momento, ¿no? No se ve todavía, pero estamos siendo en otros niveles y en otras instancias. Entonces, no sé cuál será no te puedo decir porque no soy Agatha Lee ni nada parecido sobre el final, pero que esto va a terminar mal para los que están mintiendo, no tengo ninguna duda. No sé cuándo ni cómo, pero sí te garantizo que va a terminar mal para los que le están mintiendo al país. Correcto, Lucho. Por supuesto, me imagino que la oposición debe seguir protestando. No he querido sugerir que tiene que callarse, pero yo creo más que protestando, yo te diría resistiendo, porque resistir son palabras y actos, ¿no? Bueno, pero yo creo, no sé, me parece que en paralelo con eso, porque por ¿qué supuesto, significa en la práctica en paralelo, resistir? Esa es la palabra clave. Significa en principio convocar a todos los embajadores aquí y explicarles lo que ya se ha explicado. Significaría peregrinar por distintos países para volver a explicar lo mismo. También. Correcto, ya, pero mientras tanto ya hay un cronograma electoral, es decir, ¿tú no crees que debería la oposición o la resistencia, como quieras llamarla, participar? Y aquí abro un pequeño paréntesis, hay también una trampa, porque, a ver, si se aplica el nuevo esquema electoral a estas elecciones, significa que si algún partido por purismo, alguna agrupación por purismo dice,
no voy a participar en estas elecciones porque estaría convalidando a un dictador. Sale del 21. Lo borran del esto y no puede participar. Pero si participa en el 20, luego no puede participar en el 21. Entonces eso significaría que tendría que... Con las mismas personas. Exactamente. Entonces eso significa que habría que tomar una decisión. Mi perspectiva en este momento es que, teniendo en cuenta que el plan de la izquierda, yo creo que es enviar sus mejores cuadros a esta elección del 2020 para cambiar radicalmente el panorama político y legal, la resistencia también tendría que enviar sus mejores cuadros a estas elecciones. En Venezuela... Ninguno de los dos puede enviar sus mejores cuadros, porque sus mejores cuadros están en el Congreso presuntamente disuelto. No sé si sus mejores cuadros... En el caso... No sé. A ver, hablando del Congreso, Lucho, ¿no crees que además del reclamo y de la pataleta y de la negación, yo sigo insistiendo que está en una etapa, y del reclamo, irado y todo lo demás, deberían por lo menos hacer un mea culpa? Es decir, le pedimos perdón al pueblo peruano porque sí, hemos metido la pata, pero esto es ilegal, no sé, porque da la impresión de que no han aprendido nada de sus errores y simplemente están reclamando, pero no hacen un mínimo mea culpa, porque ellos también tienen una gran porción de la responsabilidad, sin que eso signifique, y esto lo he repetido en todas las entrevistas, convalidar lo que ha ocurrido, porque siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. El Congreso de Estados Unidos está a punto de hacerle un juicio político, un impeachment al presidente Trump. La Cámara de Representantes, que está dominada por la oposición demócrata, le hace la vida a cuadritos mañana, tarde y noche a Trump desde el día 1, pero a Trump no se le ha ocurrido decir voy a cerrar el Congreso, y si lo dijera termina preso o en un manicomio. No, le hace un impeachment de un día. Bueno, cualquiera que saliera a decir, y el Congreso en Estados Unidos también está con el 15 o 20% de aprobación, y Alfredo Barnechea, en un mensaje muy interesante que ha dado hoy en la mañana, que está circulando en redes, hace notar algo muy interesante. Fernando Belaúnde Terry, en su primer gobierno, tuvo una oposición feroz en el Congreso, pero nunca se le ocurrió cerrarlo, y más aún, hizo obras, a pesar de la oposición del Congreso, cosa que este gobierno no ha hecho, porque yo me imagino que el argumento de Vizcarra va a ser ahora, bueno, ya cerré este Congreso malvado que no me dejó gobernar, y ahora si ustedes me dan una mayoría en el próximo Congreso, voy a reconstruir el norte, y sí, no va a haber niños que se mueren por falta de incubadoras. Bueno, iba a ser constituyente, obviamente, ¿no? Bueno. En la cual le podrían extender el mandato, ¿no? Claro, a ver, por eso, cuando está bien, digamos, hay que cumplir con las fórmulas y con los reclamos de decirle que renuncie, pero evidentemente alguien que cruza el Rubicón de esta manera, pues Julio César no cruzó el Rubicón para después regresar, se fue hasta Roma. Mira, entonces, si haces todo esto... Mira, nadie se apropia indebidamente de algo. Si haces todo esto... Para devolverlo como si no hubiera pasado nada. Exactamente, o sea, su plan es quedarse 10 años más, ¿no es cierto? Bueno, pues hay que dejar, pues, que como te digo, que el Señor de los Pero milagros, ya, estoy hablando demasiado en este programa a diferencia de otros, pero... haga su trabajo. El Señor de los Milagros. Pero y el de la justicia también, que hagan su chamba, ¿verdad? Bueno, entonces, calma. Un camino es el del reclamo ante organismos internacionales. Obviamente. El otro reclamo, digamos, la otra fórmula debería ser que participar en las elecciones, o qué. ¿Cuál es tu...? Lo que pasa es que todavía tiene que configurarse totalmente ese escenario para que puedan decir, ok, ya, si bien es cierto, no son los mejores cuadros de izquierda los que van a presentar. Hay 24 partidos y significa que la primera posibilidad es que lo peor de la política peruana postule, porque lo mejor de todos los partidos se supone que están en este Congreso que está presuntamente disuelto. Digo presuntamente porque hasta ahora el gobierno no ha mostrado el acta del Consejo de Ministros que dice que su disolución ha pasado por la aprobación del Consejo de Ministros. Esto es algo fundamental, no es un formulismo, ¿no? Porque si tú sacas una norma que no ha sido aprobada por el Consejo, ya no solamente es una cuestión penal, ya eso es, ya no tengo ni siquiera adjetivo para ponerle eso, ¿eh? Entonces, y yo en mi tesis, y lo dije el 30 de agosto, yo declaré en un programa, no hay ninguna fórmula legal para que el proyecto del Ejecutivo de adelantar elecciones sea aprobado. Se ha cumplido, 30 de agosto. Y después dije en ese programa, las únicas formas de adelanto electoral que prevé la Constitución son la vacancia, la renuncia o la disolución. Pero ese ya no es el proyecto del Ejecutivo. El proyecto del Ejecutivo es, nos vamos todos,
pero en el fondo, y yo creo que el proyecto era esto. Se O sea, van se van ellos y yo me quedo, y yo me ustedes quedo, se van, y ustedes se van y yo me quedo. Yo creo que en el fondo todo ha sido una obra de teatro con la finalidad de ir enrumbando, y al mejor cazador se le escapó la paloma. Pues al partido aprista, que tienen casi 100 años en política, no se dieron cuenta, y te digo, nada de esto hubiera pasado si el día que el señor del Solar impidió el funcionamiento del Congreso le hubieran hecho una moción de censura y se acabó. Ya no había gabinete para aprobar ningún decreto supremo, pero ese es otro tema. Entonces, tienen que terminar de configurarse, la resistencia democrática tiene que... O sea, el polvo todavía no ha terminado de asentarse. No, Amigos, todavía. nos vamos a una brevísima pausa y regresamos en esta interesantísima conversación. Gracias. Ni con Dios, ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en RCI, Radio Canal Identidad, ni con Dios ni con el diablo. Nuestro invitado de hoy es Luis Solari de la Fuente, ex primer ministro, ex ministro de Salud, 2 veces ex congresista, experto en análisis político y además con gran experiencia no solo en la teoría sino en la práctica, porque estuvo en la mesa de diálogo de la OEA que llevó a la transición del gobierno del último tramo del gobierno de Fujimori a la democracia con Valentín Paniagua. Y luego también presidiste el Acuerdo Nacional, ¿no es cierto, Lucho? Sí, en tu condición de presidente del Consejo de Ministros. Creador del Seguro Integral de Salud. Creador Seguro Integral de Salud. Partero, pues que si no todo el programa se va en partero, y partero de la descentralización. Y además la persona de carne y hueso en la cual se basaron para la serie Doctor House, porque tiene un ojo clínico, o sea, te ve y dice, tú tienes esto, pero estamos hablando de política. De mejor humor y sin bastón. A ver, bueno. te quería, retomando el tema, a ver si coincides conmigo. Mi análisis es el siguiente. Me parece que en algún momento Vizcarra puede haber tenido la intención, un poco fatigado por todo esto de que se vayan ellos y yo no sé, Sin y duda. yo también me Yo voy, no puede tengo ser, dudas. puede ser. Pero yo creo que lo que cambió las cosas fue que él creía que Salaverry iba a ser nuevamente presidente del Congreso, y estamos hablando de la persona que encarpetó el pedido del presidente del Tribunal Constitucional para renovar, porque ya había vencido largamente el plazo. Y la pregunta es, pues, ¿por qué lo encarpetó? Porque Vizcarra sabía que iba a llegar este momento, tarde o temprano. Entonces, claro, digamos, en ese momento hay un Tribunal Constitucional que es funcional a determinada óptica política, por decirlo Como de una en todas manera. partes del mundo, hay que decirlo, ¿no? Sí. Sí, como en todas partes Un del tribunal mundo. uno de cuyos miembros se ha paseado por todos los canales y todos los medios de comunicación, que en su mayoría, abro un pequeñísimo paréntesis, están jugando un papel lamentable. Alfredo Barnechea lo menciona en su mensaje hoy, diciendo, a diferencia de otros, aquí los medios de comunicación están apoyando. Pero en fin, se ha paseado por todos los medios para justificar la denegación fáctica, o sea, darle validez legal. Un miembro del TC
que se dice, según fuentes, que fue el que redactó el pedido que el presidente Vizcarra alcanzó al Congreso para variar la manera de elegir. Entonces yo creo que este Congreso se puso la soga al cuello cuando, en uso de sus legítimas atribuciones y además atendiendo a un pedido perfectamente legal del presidente del Tribunal Constitucional, que los plazos habían vencido, decidió retomar lo que el señor Salaverry había encarpetado. En ese momento, ese es el gatillo. En ese momento el señor Vizcarra dice no, y saca esto de la manga, y en realidad el Congreso pisó el palito, han tenido un manejo pésimo, como tú dices. Lo hubieran en ese momento censurado y no pasaba nada, pero en fin, estamos como estamos. A ver, Lucho, vamos para el futuro. Para el futuro. A ver, con la experiencia, ya se ha hablado del Altísimo, de los milagros, en fin, pero ya, a ver. Ocurre, en mi familia ocurre muy frecuentemente, pero, digamos, así que no tengo duda. Al margen de los milagros, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que va a suceder es, digamos, las cosas altamente improbables, porque como a veces pasan, hay que mencionarlas, ¿no? Sí. Uno es que en esta situación de tirantez y de inconveniencia internacional para algunos sectores internacionales no quieran tener un gobierno sólido de izquierda en el Perú, que brote así como brotó esto de Toledo, que había mandado a su empleado, ¿no? Que de repente sale pues un escándalo de corrupción y se cae toda esta maraña que se ha tejido. Eso es algo improbable, pero que ese es un elemento que podría suceder habida cuenta de los hechos que se han conocido en varios aspectos. Lo segundo es que en el Tribunal Constitucional ellos no están con los brazos cruzados esperando. Yo estoy seguro que el presidente del tribunal está buscando una forma, habida cuenta de que hay magistrados en el tribunal, sin duda, que están absolutamente convencidos que los votos de confianza en el Congreso son objetivos y reales y no interpretativos, ¿no? O sea, tú votas en verde, pero yo interpreto que has votado en rojo. O sea, uno lo cuenta en cualquier país y no lo puedo creer. Entonces, casualmente ese es el principal argumento para los periplos internacionales de la resistencia. Acá está la foto del tablero, a tal hora, y acá está la disolución del Congreso, a tal hora. ¿No es cierto? Entonces, es que eso que ha sucedido acá, cuando tú lo cuentas en un sitio donde eso es algo inimaginable, te dicen, no te puedo creer, no sabíamos eso. Yo he hecho ese periplo, el video de Fujimori sale el 14 de septiembre, yo he hecho ese periplo meses antes, casi un año antes, yo he hecho ese periplo. Y cuando uno detallaba las cosas que pasaban en el Perú, esas cosas nadie sabe por qué no llegaban a través de sus embajadas al extranjero. Entonces sí, la comunidad internacional es una cuestión sumamente importante, y como yo estoy seguro que ni el embajador de la Unión Europea, ni el embajador de España, ni el embajador o embajadora de la OEA han convocado a la gente de los partidos para tomar de primera mano las cuestiones y están guiándose por los medios, ya sabemos lo que está pasando en este momento en los medios. Entonces, yo creo que todavía no tienen una claridad. Por lo pronto, los países limítrofes, Ecuador, Colombia, Brasil y Chile, no se han pronunciado. ¿Y por qué no se han pronunciado? Porque están en lo mismo que yo te he dicho, esperando que se asiente el polvo, que cada uno se ponga su traje y comience a comportarse como tal. Entonces vamos al tema de las elecciones que tú sugeriste. Hay que esperar que se decante, y ya cuando esté decantado y ya se ve que ya todo, digamos, todo el mundo está con su guión en la mano y las cosas avanzan, ahí los partidos tienen que decidir cuál es mi posición al respecto. Ahí sí puedo hablar a futuro, ¿no? Yo creo que a este Parlamento va a querer llegar lo peor de lo peor, ¿no? Acá quienes están felices con este adelanto están los contrabandistas de oro, los narcos, los lavadores de dinero, porque van a tener ocasión de financiar campañas a quienes están dispuestos a recibirlo, y esos son los peor de la política en cualquier departamento del Perú. Entonces, por esa razón, yo pienso que ahí los partidos van a tener que evaluar bien y decidir
Oye, mandamos a cuadros de tercera, o al contrario, mandamos a los mejores cuadros, porque al final lo que está buscando el señor Vizcarra es tener un Congreso que pueda convocar a una constituyente, porque él no puede. El Congreso tampoco puede, pero sí puede cambiar la Constitución a su antojo, como tú dijiste, en dos legislaturas ordinarias, le alcanza el tiempo. En 2 legislaturas consecutivas. Le alcanza el tiempo. Así, lo que no puede cambiar es sí, porque podría, si la elección es en enero, el Congreso tendría la primera legislatura en marzo, puede en marzo, en abril hacer una votación. Mira, puede hacer una votación el 25 de julio y la siguiente el 1 de agosto. Porque esas son 2 legislaturas. Puede cambiar no solo la parte que impide la reelección inmediata, sino también puede cambiar todo. El régimen económico de la Constitución. Puede cambiar toda la Constitución, desde la A hasta la Z. Abro un pequeñísimo paréntesis y retomamos una curiosidad. Si el presidente Vizcarra tiene que viajar al exterior... No puede viajar. No puede viajar porque no hay vicepresidente. No puede viajar porque hay una ley que se dio, que impidió viajar hay una ley de desarrollo creo que es el artículo 115 de la Constitución, en la cual cuando el presidente es encargado de la presidencia, que es en este caso, si él viaja tendría que dejarle a Olaechea. No, sí puede viajar, pero le tiene que dejar a Olaechea. ¿Y qué pasa si Olaechea no puede viajar? Si renunciara a Vizcarra y Olaechea asumiera para convocar elecciones generales, que sería la mejor solución desde mi punto de vista a estas alturas del partido, Olaechea no podría viajar, porque él sería encargado de la presidencia con retención del cargo de presidente del Congreso, y Segundo Tapia, que es el primer vicepresidente del Congreso, sería el encargado de la presidencia del Congreso. Bueno, porque Meche Arauz sigue como vicepresidenta desde la óptica del gobierno, porque ya el premier Ceballos le ha dicho, tú has renunciado. ¿Ante quién has renunciado? Desde la óptica, no, lo que pasa es que no va a aceptar obviamente quedarse. Uno renuncia ante quien uno juramenta. Y hoy día escuché a un constitucionalista que decía, que está a favor de todas estas barbaridades que están pasando, decía, pero uno no puede, la libertad prevalece sobre el documento, sobre el procedimiento. Si ella ha expresado su deseo, expresado su voluntad de no ser, ella no puede ser obligada a seguir siendo. Estamos hablando de la encargatura de la presidencia, pero la vicepresidencia. La vicepresidencia. Pero no debería renunciar ante el Jurado Nacional de Elecciones. No. Que lo eligió como vicepresidente. Uno renuncia ante quien juramenta uno. O sea, en este caso le toca renunciar ante el presidente del Congreso, que es Olaechea. Lo que pasa es que Omar Chejade renunció ante el Díaz Canseco. Lo que pasa es que las renuncias las aceptan los plenos y no hay pleno para que le acepten la renuncia. Y no hay pleno. Y entonces la pregunta, como no está esto necesita un estudio microscópico de la Constitución, porque en las atribuciones de la Comisión Permanente, en el reglamento del Congreso y en la Constitución, señala esta, y las demás que les asigne, me parece que es la Constitución y la ley. Entonces hay que echarse ahí a esa frase. ¿Qué funciones le competen o no? A esa frase. Por lo pronto, si la demanda que han presentado tienen atribuciones o no para hacerla, ¿no? Por ejemplo, hay unas atribuciones específicas, pero que está claro que esas atribuciones específicas son para los momentos en que funciona la Comisión Permanente y el Pleno está en receso, pero existe. Claro. Acá, tú lees y dices, no, y aprobar las leyes que le delegue el Pleno. Tú estás hablando de una situación, esta es la primera vez que se presenta esta situación, entonces la Constitución está siendo puesta a prueba también. Entonces Vizcarra no puede viajar. No, sí puede viajar, pero tiene que dejar a Olaechea de encargado. Sería bastante improbable que sea. Bueno, lo que pasa es que no le encarga la presidencia, le encarga el despacho. Sí, claro, no, porque si no habría dos presidentes, uno que está de viaje y otro que está aquí. Cierro el paréntesis.
En paralelo con el reclamo en este peregrinaje, bueno, yo diría que la no reacción, por lo menos hasta ahora, es porque la mayoría de los embajadores y representantes de organismos internacionales, como tú mismo lo has mencionado, pertenecen a ese espectro que llamaríamos de la corrección política. No, pero no acá, ¿no? Pero no, digamos, los que están acá, uno dice, ¿y por qué no se han pronunciado estas cancillerías de los países limítrofes? Porque están observando. Pero el peregrinaje sería ante los políticamente correctos que detestan al porque hay que decirlo también, aquí también ha habido un poco de ante los chilenos que pierden. Eso lo tiene que decir la resistencia, yo no les puedo aconsejar. La resistencia. No les puedo decir a dónde. Bueno, ¿y no crees que la resistencia, además de exhibir esos alegatos jurídicos, el tablero, la no refrendación por parte del Consejo, debería también... León Uris en su libro Éxodo hace decir a uno de los personajes: en el reino de los cielos reina la justicia, en el reino de la tierra reina el petróleo. Entonces, además de apelar a las convicciones democráticas y constitucionales, ¿no crees que deberían apelar al bolsillo de los gobiernos y de las grandes corporaciones y decirles, mira, hijito, lo que va a pasar acá es que van a cambiar el régimen económico, van a expropiar tus empresas y el Perú, en el cual has invertido tanto dinero, se va a ir al tacho? Entonces, eso a las corporaciones. Presiónalo a Vizcarra para que se vaya. Mira, eso ¿No te parece un argumento más de peso, literalmente hablando, que a las grandes corporaciones no les interesa? Ellos, un día yo hablé con una gran corporación cuando era secretario general del partido de gobierno, y esta gran corporación me dijo, mire, nosotros somos como una naviera, tenemos barcos para todos los océanos, y si vemos que hay un océano que es demasiado fuerte, simplemente ya eliminamos esa ruta y se acabó el problema, ¿no? Lo que pasa es que aquí el derecho es una cosa que se puede torcer. Claro. En otros países, digamos, el imperio en otros países quizá también lo tuerzan, pero lo tuerzan con otras formas, ¿no? En este caso, mira, en ningún país del hemisferio norte o europeo se le ocurre a alguien sacar un decreto supremo sin que pase por el Consejo de Ministros. Eso no sucede. Y en ninguna parte vas a encontrar tampoco esa cuestión. Sí, yo acabo de ver que han votado a favor de A, pero yo he visto que está rojo y que eso no es cierto. Claro. Eso no va a suceder en ningún... Por eso esos dos argumentos son de tremendo... Pero ahí ya tendríamos que hablar, y el tiempo ya se nos acaba, lamentablemente. Tendríamos que hablar del tema de la educación. Tendríamos que hablar del papel que juegan los medios de comunicación, las encuestadoras, ¿no es cierto? Porque pusieron el grito en el cielo y se rasgaron las vestiduras diciendo, yo mencionaba ayer con el invitado, el famoso fotoaudio de Lourdes, todo el mundo se fija en la frase esa, pero con esa frase perdió las elecciones. Claro, pero a mi juicio lo más interesante de esas conversaciones, cuando su interlocutor, Javier Barrón, le dice, pero Lourdes, no te preocupes, puedo hablar con Alfredo para mover un poco las cifras. Eso está ahí. Entonces salen las encuestadoras y se rajan las vestiduras y dicen, no tienen por qué investigarnos, y si nos investigan demostraremos que nuestro trabajo está a la altura de los más grandes estándares técnicos internacionales, lo cual probablemente sea verdad. La metodología, el tema no es la metodología, el tema son las preguntas que hacen. La forma de preguntar. No, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte? No, mire, no puedes preguntar eso porque formamos parte de una convención que nos ¿para impide... qué lo pregunta? Claro. ¿Usted está de acuerdo con que el presidente Vizcarra postule de nuevo? No puedes preguntar eso porque la Constitución prohíbe la reelección. ¿Usted está de acuerdo con que cierren el Congreso? No puedes preguntar eso porque solo se puede cerrar en una muy determinada circunstancia. Pero ese es un papel. Entonces sumas eso, las encuestadoras, sumas los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, en este caso la mayoría, y sumas, digamos, el desprestigio del Congreso y la escasa... La verdad, la triste verdad es que en las calles la gente está aplaudiendo, porque se han ganado a pulso. Nuevamente, en otros países hay descrédito, pero a nadie se le ocurre. Te lo dije, si tú pateas al malo en el piso, todo el mundo aplaude. El asunto es, lo puedes patear,
con una bota que tiene un puñal en la punta o no? O sea, entonces la gente dice no. Hay gente que dice, sí, ponle 4 puntos. No es una bota con punta de acero, es una punta como en James Bond, ¿no? Que sale un puñal de la punta y tú lo clavas. No puedes, ¿cierto? No puedes. Entonces, eso es un poco lo que está pasando ahora. El presidente pateaba al Congreso, pero lo está pateando con herramientas que no están contempladas dentro de la ley nomás, dentro de lo que está permitido, ¿no? ¿Por qué razón, oye, le mete un puñetazo en el pubis un boxeador? Oye, golpe bajo. Ahora estamos en esa situación. Sí, el Congreso lo han seminoqueado, está Groy, con un golpe bajo. Eso hay que decirse. Hay reglas y no están siendo respetadas. Así es. Y termino esta entrevista, ya casi se ha convertido en una muletilla, querido Lucho, con una frase. Ojalá haya luz al final del túnel y ojalá esa luz sea la de una solución pacífica y legal de la crisis y no un ferrocarril, la luz del ferrocarril que está viniendo a arrollarnos. Hay dos clases de personas cuando gestionan: las que ven luces al final del túnel y las que ven las cosas que hay al otro lado del túnel y conducen a la gente hasta el otro lado. Lo que hay al otro lado del túnel es una sanción severa para las personas que violan la ley. Hoy día son gente que arrancha una cartera, gente que hace narcotráfico, y la gente tiene que aprender que también los que violan ley son los que no cumplen las normas legales para hacer las cosas que quieren hacer. Completamente de acuerdo. Esos al final del túnel tienen poca luz. Completamente de acuerdo. Amigos, hemos estado con Luis Solari de la Fuente, ha sido una entrevista muy interesante, les agradezco la sintonía y nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana en RCI, Radio Canal Identidad, con Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias.